Si quieres ver una charla específica de este retiro, siempre puedes acceder a ellas en la descripción de este video haciendo clic en los números azules. Muchas bendiciones. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con todos ustedes en esta tarde aquí en este templo. Y voy a comenzar abierto al Espíritu Santo, lo que Él nos quiera dar. El Espíritu siempre es muy puntual y Él sabe lo que necesitamos escuchar. Vamos a comenzar con una lectura de la palabra. Y les voy a leer a ustedes de el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, desde el versículo 23. Dice, controversias sobre la autoridad de Jesús. Llegado al templo mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió, también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron, no sabemos. Y él le respondió a sí mismo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bueno, yo pienso que si tomamos esta parte del Evangelio como principio de esta reflexión, yo diría que hay una enseñanza muy clara, y es que en otra parte la palabra dice, no le eches perlas a los cerdos, ¿no? O sea, hay momentos en que nosotros no debemos envolvernos en discusiones con personas, porque son personas que ya vienen cerradas a la verdad, que ya tienen una intención definida y no vienen a acordarse con uno, sino a discordias. Y por eso Jesús no entra en conversación con ellos sobre su autoridad, porque sabe que ellos se van a acomodar. La prueba está que miren lo que deciden para contestar. Están acomodándose políticamente. Si dicen de esto, entonces pasa esto. Pero si dicen de aquello, pasa esto. Entonces no es sobre la verdad, es sobre lo que conviene. Y en este mundo, mucha gente es así. Incluso en nuestra familia se ve la gente que es políticamente correcta, que solo nos dice lo que queremos escuchar, porque saben que si nos dicen otra cosa, entonces se va a dañar la amistad, o se van a dañar los intereses que uno tiene, o se va a crear un problema, pero la verdad no importa. Lo que importa es acomodarse, ¿no? Ese es un mal terrible, porque es la hipocresía, es la tibieza, es la banalidad, la superficialidad, todo lo que Dios detesta. Eso es lo que Dios detesta. Y precisamente lo que falta en el mundo hoy es integridad, es sinceridad. Lo que falta es valentía.
Lo que falta es la verdad. Eso es lo que falta. La gente tiene miedo de decir la verdad, pero no miedo, como diría uno, a la gente, sino miedo a perder algo. Lo que quiere decir egoísmo es un interés, una avaricia de no perder nada, de no tener problemas con nadie, de mantener todo calmado. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta. San Pablo habla de que nosotros hemos sido enlistados en la milicia de la iglesia. Hemos sido llamados a ser soldados de Cristo para una guerra, porque ¿para qué está el ejército si no es para defender al pueblo del demonio, de una batalla espiritual? Para eso hemos sido escogidos nosotros. Nosotros no somos la gente común del mundo. Y no es que por eso seamos superiores o diferentes, no. Es como cuando usted ve un soldado pasando por el frente con sus armas. Ese no es superior que nosotros, pero a ese le encargaron la vigilancia de nosotros. O sea, la diferencia de él es su oficio, pero no porque sea diferente a nosotros. Es un ciudadano como nosotros, común y corriente. No es superior ni inferior, sino que tiene un trabajo, que es defender la gente. Pues nosotros somos eso en la iglesia, en el mundo espiritual. En el mundo espiritual nosotros somos el ejército de Dios y estamos responsabilizados de defender las almas del diablo. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo hace usted para defender a las almas de un mundo invisible? Pues las enseñanzas que nos da el Evangelio muy claras, porque el Señor no nos enlistó en un ejército donde nosotros estamos ciegos, simplemente porque el enemigo no lo podemos ver, ¿no? Él nos dijo, si nosotros somos fieles, si nosotros somos obedientes, ningún espíritu del mal tiene poder contra nosotros. Y encima de eso, nosotros por estar presentes donde estamos presentes, haciendo lo que tenemos que hacer en cada momento, el demonio no puede actuar, porque no resiste la luz que llevamos. Esa es nuestra defensa, con eso trabajamos y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es primero ser fieles. Lo demás Dios lo hace. Si nosotros somos fieles, nuestro ángel guardián tiene todo el poder para utilizarnos a nosotros. Y aquí vemos un ejemplo de lo importante que es el instrumento material que somos nosotros. ¿Por qué Dios, que es el Todopoderoso, va a necesitar de criaturas como nosotros? ¿Por qué? Es un misterio, pero miren, ustedes se dan cuenta que Jesús llegó hasta el punto de que para salvarnos se convirtió en uno de nosotros y tomó carne, una carne mortal. Lo único que no tomó fue el pecado, pero todo lo demás lo tomó. Ustedes saben, tenía hambre, sed, tenía todo lo que nosotros tenemos. O sea, es importante entender que en el mundo material se funciona con elementos materiales, ¿no? Incluyendo a nosotros, que somos criaturas materiales también y espirituales, pero criaturas en la carne. Entonces, ustedes se dan cuenta que los demonios son cuerpos intelectuales, no son físicos. Y para ellos actuar físicamente entre nosotros, necesitan tomarse un cuerpo. Por eso hay gente posesa y por eso hay gente que tiene opresión, obsesión, vejaciones, que son estados del alma que toma el maligno. ¿Por qué? Porque él utiliza a la gente para hacer daño, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros estamos débiles, podemos actuar a favor del espíritu que está rondando por los aires. Les doy un ejemplo clásico. San Pedro, hablando con Jesús. Jesús revela a sus apóstoles que va a ser crucificado, que va a morir en la cruz. Y San Pedro llama a Jesús y le dice, no te puedes dejar crucificar. ¿Y qué le responde el Señor? Apártate de mí, Satanás.
Y él no está llamando a Pedro Satanás, él está exhortando al diablo que habló a través de él. Porque él le dice, tú hablas como un hombre, o sea, como una persona natural, porque él todavía no tenía el Espíritu Santo. Pero lo que debemos entender acá es que incluso con gente buena como Pedro, el demonio puede meterse. Entonces nosotros ninguno podemos darnos de estar a salvo de cometer errores graves. Cada uno de nosotros puede testificar de los errores que hemos cometido, de cosas que han salido de nuestra boca, que han herido a otras personas. En un momento de rabia, un momento de confusión, un momento de lo que fuera, una persona dice algo que no debe decir, ¿sí? Y crea un problema, porque es lo que quiere el demonio. Y por eso siempre debemos estar alertas y sobre todo tener en cuenta quiénes somos nosotros. Dios nos escogió desde siempre. Somos un pueblo escogido, separado y predestinado. Así lo dice San Pablo y además lo confirma Jesús. Porque Jesús le dice al Padre, de todos los que me diste, ninguno se ha perdido, solo el Hijo la perdición. O sea, él está hablando de un grupo, de un pueblo que Dios Padre le dio a él. ¿Qué quiere decir eso? Un pueblo escogido. Pero como yo decía antes, no un pueblo superior a los demás, no un pueblo mejor que los demás, no, un pueblo encargado de la seguridad de las almas, un ejército. Tan sencillo como eso. A nosotros nos enlistaron en un ejército que se llama el ejército de Dios. ¿Y por qué estamos acá hoy? Porque el Espíritu Santo nos acuartela para prepararnos para la batalla que nos espera cuando salgamos de acá. Porque la batalla es permanente. Y de vez en cuando el Espíritu Santo aparece y nos informa, nos recuerda, nos exhorta, nos inspira, nos fortalece, y así se mueve el ejército de Dios en el destierro. Y además nos recuerda nuestras responsabilidades. La responsabilidad más grande que tenemos nosotros es nuestra santificación. Esa es la responsabilidad más grande. Mucha gente anda por ahí buscando la voluntad de Dios. Y preguntan, y eso no es un pecado, ¿no? Pero es algo imperfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Yo quiero saber. Yo siempre le digo a la gente, miren, hay una respuesta precisa sobre eso, que nos la dio San Pablo hace 2000 años o más. Y dice, la voluntad de Dios es a saber, nuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere de usted, de mí, de todos nosotros, que nos santifiquemos. ¿Por qué? Primero, si nos santificamos, seremos instrumentos útiles, muy útiles para Dios, porque no estamos contaminados con el mundo ni con nuestras debilidades humanas, nada, lo tenemos todo firme, estamos llenos de Dios, tenemos fe, somos valientes para ser buenos, buscamos la verdad siempre, la testificamos, así nos cueste la vida, la verdad por encima de todo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Al Señor no le importa que usted sea bombero, torero, carpintero, Él lo acompaña a usted a hacer eso. A Él lo que le importa es que usted se santifique con lo que hace, ¿no? Así sea cambiando llantas a los automóviles, ¿no? Lo que usted haga, por muy sofisticado que sea su vocación o por muy sencilla, ahí está Dios con usted. Entonces no es acerca de si el Señor quiere que yo sea torero o bombero. No, es acerca de que yo me voy a santificar porque eso es lo que quiere Dios. Y teniendo eso en cuenta, ya sabemos cuál es nuestra responsabilidad superior. El soldado común del ejército común aprende todos los oficios de la milicia y sobre todo aprende el reglamento, ¿no? Sobre todo. Y entonces una vez que aprende todo eso, es un soldado preparado para la batalla.
Nosotros todos somos enlistados en este ejército, se nos da el catecismo, se nos presenta la doctrina, se nos enseña a orar, se nos enseña todo lo que necesitamos para ser soldados firmes, listos para combatir el demonio. Y una vez que estamos listos, el Señor ya nos confía territorios. ¿Y cuáles son los territorios? Pues el Espíritu Santo es el que nos lleva, siempre. ¿Ustedes se acuerdan de las conversaciones que habían con Jesús y sus apóstoles y discípulos cuando Él decía, no se pongan tristes, yo me tengo que ir para poder enviarles el Paráclito y Él vendrá para enseñarles y recordarles todo lo que yo les dije? Además, Él les enseñará dónde tienen que ir, qué tienen que decir, todo lo que tienen que hacer. Esa era una promesa del Señor y ya la recibimos. El Espíritu Santo camina con nosotros. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Y si somos fieles a Dios, de nuestros labios brotarán ríos de agua viva. Sabiduría de Dios. Sin tener que pensar, preparar nada, el Espíritu hablará a través de nosotros y dirá exactamente lo que tiene que decir, puntualmente. Y esa es la milicia. Así caminamos con Dios, en esta forma. Y es muy importante tener eso claro, porque vivimos en un mundo cambiante, un mundo lleno de circunstancias, y no tenemos control sobre eso, nada. Es como el navegante en el mar, no tiene control sobre el mar. Es más, el mar controla al navegante, porque se arrecian las olas del mar, o se calman, o lo que fuera, o los vientos, y el marinero lo único que tiene es defenderse para todo lo que aparece, las reacciones del mar. No puede decir, ahora quiero viento, ahora quiero... No, tiene que acomodarse a la batalla con los elementos naturales del mar, de la navegación. Y así somos nosotros. Estamos navegando por aguas turbulentas, turbias y a veces aparentemente calmadas. Cuando las aguas están calmadas es cuando más cuidado debemos tener. Porque es más fácil enfrentarse a la tormenta y torearla que una calma que uno no sabe qué es lo que está preparando y qué es lo que viene, ¿no? Por eso, mientras estemos en camino hacia la casa del Padre y nosotros seamos estos hijos de Dios, miembros de esta iglesia, debemos estar alertas todos los días de nuestra vida, desde que abrimos el ojo en la mañana hasta que lo cerramos en la noche. Y eso que tenemos que prepararnos muy bien para dormir en paz y no permitir que el enemigo nos invada nuestros sueños. Hasta eso lo tenemos que preparar. En ningún momento podemos descuidarnos, porque estamos en batalla. La batalla nuestra comienza en el vientre de nuestra madre, en el momento de la concepción. Porque Satanás sabe quiénes somos nosotros y sabe qué venimos a hacer. Y somos su peor enemigo. Nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y eso es la batalla más espantosa contra las tinieblas, la más terrible de todas. Porque quemamos al demonio con solo vivir. Miren ustedes... Una religiosa de clausura, mucha gente no entiende qué hacen esas monjas, ¿no? Allá detrás de esas paredes, aparentemente no hacen sino comer y dormir y rezar, ¿no? La gente que no sabe. Pero nosotros sabemos que ellas son unos satélites de la gracia. Ellas están ahí, sacrificaron su vida, dejaron todo, se metieron allá, y todo lo que hacen es interceder por la salvación de las almas. Algunas tienen misiones particulares de interceder por los sacerdotes, o por los religiosos, o por los seminaristas, hay misiones, pero en sí es eso. No es muy diferente a lo que nosotros somos. La diferencia es que ellas entregan todo. ¿Y qué sucede con eso?
las 24 horas del día, aun cuando están dormidas, el Señor está rescatando almas con cada instante de la vida de una religiosa o un religioso así. Cada instante. Estoy hablando de un religioso que es santo, que es fiel, porque hay gente que no es santa ni fiel en los conventos. Pero el que es santo y fiel es como un sacerdote. Cuando un sacerdote es santo, nadie en la tierra, entre los seres humanos, tiene un poder más grande que un sacerdote santo. Un sacerdote santo hace temblar a los infiernos, porque nadie tiene en sus manos una unción o un poder más grande que un sacerdote. Él trae a Jesús en la Eucaristía, Él nos perdona los pecados, Él nos entierra con la unción de los muertos. Él hace cosas extraordinarias que el diablo no puede tumbar, no puede detener. Eso es muy grande y por eso, teniendo en cuenta todo esto, entendemos lo importante que es estar consciente de la batalla en que estamos. Hay mucha gente que no aprecia su vida como católico y piensa que su vida es insignificante, porque no le ve como mucho en su vida que podría llamar como importante. Pero resulta que cuando nosotros somos fieles a Dios, somos las personas más importantes de la tierra, cuando somos fieles a Dios, porque el Señor nos usa. Miren un pasaje que explica algo de eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús escoge a Juan, Pedro y Santiago para que lo acompañen en Getsemaní, al lado? Dicen que estaban de distancia como a un tiro de piedra, o sea, cerca, porque ¿hasta dónde puede lanzar uno una piedra? De repente hasta la puerta allá. Estaban cerca al Señor. ¿Y por qué quiso que no se durmieran? Sí, porque el Señor los necesitaba como testigos ante el Padre para salvar más almas. Necesitaba esos instrumentos ahí. Por eso es que es tan importante la adoración al Santísimo. Cuando estamos en adoración al Santísimo, es como si estuviéramos en Getsemaní. Estamos ahí para el Señor y no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que estar ahí. Porque hay gente que cree que ir a adorar al Santísimo es ir allá a llenarse de actividad. Cuando es todo lo contrario, el Señor quiere que estemos ahí con Él. En lo demás lo hace Él. Y como testigos ante el Señor, Él a través de nuestra presencia detiene muchos males. Y no solamente en el área donde estamos, en cualquier parte del mundo. Puede detener un mal terrible por nuestra presencia. Entonces, pónganse a pensar, cuando usted esté en gracia de Dios y usted se desplaza por la ciudad donde vive, como esta, donde usted va, el Señor está haciendo cosas con usted, donde usted va. Y usted no podrá ver eso ahora, pero todo eso estará en el libro de su vida el día que comparezca ante el tribunal del Señor. Todo está ahí. Todas las gracias que Dios logró distribuir entre las almas porque usted era fiel. Entonces, donde usted iba, por donde pasó, el Señor está bendiciendo a la gente. Donde usted está en un almacén por ahí comprando, hay mucha gente circulando, unos entran y salen, usted no conoce a casi nadie, sin embargo el Señor sí los conoce, y el Señor sabe lo que necesitan, y el Señor desde usted bendice a la gente. Y evita quizás situaciones graves en la vida de otras personas. ¿Por qué? Por mi fidelidad, porque yo soy un soldado fiel, por eso. Entonces es demasiado importante tener claro que nosotros somos llamados a ser santos. Y tengan la seguridad de que esta es una palabra muy complicada en el mundo de hoy. Santo, todo el mundo grita. Ay, ¿quién puede ser santo? No, eso es lo primero. Pero la triste realidad, diría yo, para la gente del mundo, no para nosotros, es que solo los santos entran al cielo. Entonces, ¿para dónde nos queremos ir? ¿Será que es muy difícil decidir ser santo? Entonces, ¿para dónde queremos irnos?
para eso tenemos que ser santos. Entonces está muy claro, no hay nada que pensar. Si queremos definir nuestro destino, tenemos que también definir nuestra vocación, y para definir nuestra vocación tenemos que definir nuestra disciplina, nuestra integridad, la esencia de nuestro ser, nuestra conducta, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, todo lo tenemos que santificar. Yo le digo a la gente, miren, el camino a la santidad llega hasta el punto que usted tiene que santificar hasta sus zapatos, ¿no? Todo lo tiene que santificar. Hay muchos ejercicios espirituales importantes. Por ejemplo, usted puede mirar en su casa lo que usted tiene material, ¿no? Las cosas que tiene, su ropa, sus cosas, todo. Y ser muy sincero y pensar, a ver, tengo 20 blusas o 20 camisas o 20 lo que fuera. ¿Cuántos de esos estoy utilizando? ¿Sí? Y volverse como real, volverse como una persona real y decir, bueno, yo tengo que organizarme, ordenarme. Y con esto no en ningún momento quiero decir de que las cosas materiales son malas, no, son instrumentos que nosotros utilizamos, pero tenemos que utilizarlos con coherencia, con prudencia, para que lo que tengamos, lo que usemos, tenga sentido. No haya un desorden de apetitos, un desorden de apegos, un desorden de atracciones y vanidades innecesarias que nos disminuyen como personas. Y ustedes se sorprenderán de que estas cosas tan pequeñas como las que acabo yo de decir, actúan inmensamente en el espíritu. Porque todo lo que tenemos nosotros nos posee, si no lo tenemos bien administrado. Miren, esto tiene boca, hay que alimentarlo. Usted necesita limpiar esto, necesita espacio, esto ocupa parte de su vida. Y cuando usted mira sus cosas en la casa, todo lo que usted tiene ocupa espacio. Tiene un espacio en su corazón porque usted se acuerda. ¿Cuántas veces, a pesar de todo lo que usted tiene, llega a la casa y no encuentra algo que dejó en la mesa? ¿Dónde está mi lapicero? ¿Quién se lo llevó? ¿Sí? Y tiene 20, pero le hace falta el que dejó en la mesa. Y se puede formar un problema con eso, porque eso ocupa parte de su corazón, porque eso es una posesión y además es un apego. Entonces uno, si quiere crecer espiritualmente y convertirse en un buen soldado, tiene que organizarse, ordenarse. Estoy hablando de buscar la perfección, claro, ¿no? Porque tampoco los estoy invitando a ser escrupulosos, ¿no? Y volverse a pensar que todo es pecado. No es pecado tener muchas cosas. No es pecado que usted tenga 20 blusas. Eso no es pecado. Pero no es necesario. Es imperfecto. Usted puede mejorar, usted puede hacer las cosas mejores y se va a sentir mejor y va a ser más útil y va a tener más sabiduría y va a tener más discernimiento, porque miren, todas las cosas que no están ordenadas espiritualmente nos quitan discernimiento espiritual. Porque es como una nube de cosas que sin darnos cuenta ocupan espacios en nuestra vida. Es como hay personas que tienen amigos y amistades que no deben tener. Y las tienen como por complacencia. Porque, ay no, pues esta pobre persona, ¿cómo la voy a dejar? ¿Y cómo la voy a...? Si fuimos al colegio juntos, si es que es mi vecina, si es que... Y resulta que uno tiene que ordenarse. No va a discriminar a nadie, pero tampoco se va a unir con todos. Uno tiene que tener mucho cuidado de con quién anda, con quién se relaciona, con quién intimida su vida y comparte su vida, porque el demonio ocupa los corazones que no están con Dios. Muy sencillo, así de sencillo es. A no ser de que usted esté en una misión.
Si usted toma como misión la conversión de su vecino y entonces de vez en cuando se para con ese vecino a hablar, a ver si hay alguna oportunidad de convencerlo, de hablarle de Dios o algo, porque es una misión, eso es diferente. Pero si usted simplemente es amistoso o amistosa con el vecino y le encanta estar ahí con él, aunque es como loquito y es como diablito y es como malo y es como, pero ahí es mi vecino, ¿no? Eso no se hace. Eso es muy peligroso. El apóstol San Juan dice, a esos que viven en pecado mortal y no les importa y no quieren cambiar, no les toques ni la ropa. Así dice San Juan, ¿no? O sea que de eso tenemos incluso hasta en la familia. Y uno con los miembros de la familia no puede hacer lo mismo. Porque de pronto el esposo o la esposa o el hijo o la mamá o el hermano. Entonces hay que tener prudencia, sabiduría, caridad, pero también inteligencia de cómo va a manejar uno eso. Y hasta dónde va a confiar una persona así. Hasta dónde se le va a acercar. ¿Cuánto tiene que admitir uno de esa persona? Porque cuando una persona vive en pecado mortal, el espíritu del mal maneja esa persona. Por muy buena que parezca ser. Sí, porque no hay sino dos espíritus. El espíritu de Dios y el espíritu del diablo. No hay sino dos. No hay nada en la mitad. Nadie puede decir que una persona es medio buena. No, es mala. Si no es buena, es mala. Tan sencillo como eso, ¿no? Por eso, cuando la mamá ve a la hija que llega con el novio y le dice, ese novio tiene muy mala reputación y no me gusta cómo se comporta y esto y lo otro. Y dice, él no es del todo tan malo. Sí es malo, ¿no? Más vale que lo entendamos. O es bueno o es malo, una de las dos. ¿Quién es? Pues uno tiene que ser claro con eso. Y por eso se cometen tantos errores. Por eso tanta gente se casa con el que no debe. Porque le perdonó todos esos cascabeleos que tenía y pensó que los iba a cambiar y nunca los cambió. Se volvió peor, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que ser sabio en las decisiones que toma. Uno tiene que entender que es o no es blanco o negro, como dice la palabra, es sí, sí, no, no. Muy sencillo. Y no pueden engañarse. Entonces, la vida es así. Además que es muy corta. Miren, cuando estamos en un momento como este, pues uno está viviendo el tiempo. Diría, una hora parece mucho tiempo, ¿no? Pero cuando usted mira para atrás en su vida y se da cuenta de los años que han pasado, se da cuenta que parece una ilusión, como un sueño. No importa cuántos años tiene usted hoy, si mira para atrás, pasaron muy rápido. Y muy pronto estará en el ataúd, encima de todo. Porque esta es la letanía de nuestra vida. Hoy estamos acá y mañana moriremos, ¿cierto? Inevitable canción, esa es nuestra canción. Hoy estamos acá y a lo mejor más tardecito moriremos. Dentro de 20 minutos, una hora, nadie sabe. Y si nosotros tenemos clara esa realidad, eso haría que nosotros cambiáramos instantáneamente. Si realmente lo tuviésemos claro, de que la vida es tan corta y que la vida no termina en la tumba. Eso es otra cosa muy importante, que continuamos viviendo o en las tinieblas eternas o en la luz. Entonces, dependiendo de lo que hagamos ahora, eso es lo que va a pasar después de la muerte. Y eso lo debemos tener muy claro. ¿Quién soy yo hoy, en este momento? ¿Quién soy yo hoy? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué persona hay dentro de mí? Hay una persona temerosa, resentida, confundida, una persona vengativa. ¿Quién soy yo? ¿O soy una persona amorosa, generosa, compasiva, caritativa? ¿Eso soy yo? Eso es lo que queda después de la muerte. Ese que está allá dentro de usted, ese es el que queda. Y por eso ese que está dentro
es el que hay que cuidar y alimentar, porque este se va descomponiendo. Mírese en un espejo y tome una foto cuando tenía 7 años y se da cuenta lo tanto que se ha deformado. Siempre es bueno tener esa orientación. Mire su foto a los 7 años y mírese hoy. ¿Acaso se está embelleciendo cada año? No, nos estamos descomponiendo, esto se está acabando. Pero adentro de nosotros hay alguien que es parte de nuestra persona, que es el alma, que puede estar embelleciéndose o se puede estar corrompiendo. Una de las dos, porque no hay sino 2 caminos. O nos purificamos o nos corrompemos con esta vida. Puede que tengamos un alma muy fea o un alma hermosa. Y yo puedo tener 100 años y estar con este cuerpo ya totalmente listo para enterrar, pero mi alma joven, un alma alegre, un alma hermosa, porque he vivido en el amor de Dios, porque me he cuidado espiritualmente. Entonces, es un caminar que nos invita a ser valientes, que a pesar de ver cómo se va descomponiendo nuestra naturaleza externa, darnos cuenta lo hermosa que se puede volver nuestra naturaleza interna si somos obedientes a Dios, si amamos, si perdonamos, si tenemos paciencia, compasión, templanza, si tenemos todas estas virtudes que son importantes para edificarnos como personas espirituales, como personas de Dios. Y esto es definitivo. Tenemos que estar pendientes, no perdamos tiempo. Hay que hacer las cosas en el momento que el Señor toca la puerta y nos despierta. Por eso la palabra dice, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Es importante, si el Señor nos habla hoy, hay que escucharlo y despertarnos y cambiar y hacer lo que Él nos dice y cambiar las cosas que hay que cambiar ya, hoy. Miren lo importante de algo que tenemos que tener claro. Dios nos creó en un instante. Ustedes saben que la concepción nuestra en el vientre de nuestra madre ocurre en un instante. En un instante está uno en el vientre de la madre ya, con alma y todo. Por eso el aborto es un crimen tan horrible, ¿no? Con alma y todo, ¿sí? Está ahí ya, en un instante. Pues, para nosotros cambiar nuestro corazón, solo necesitamos un instante, nada más. Usted acá en este momento, en esta forma tan sencilla, puede transformar su corazón completamente y decir, no más pecado, me quiero santificar, quiero ser valiente, voy a ser bueno, voy a hacer todo como Dios lo quiere. Eso lo podemos hacer, es posible, lo podemos hacer en este momento. Y si uno toma esa decisión con valentía, lo logra, se da. Así se han hecho todos los santos. Todos los santos que están en el cielo se volvieron santos en un instante. Porque lo primero que hay que hacer para ser santo es decidirlo. Miren ustedes cómo la humanidad entera y la creación entera se transformó porque la Virgen dijo que sí. El fiat de María. Ustedes se dan cuenta cómo la teología nuestra de la Iglesia enaltece, exalta el fiat de María, lo importante que fue, porque por ese fiat se transformó todo y se encarnó el Mesías. El fiat nuestro a la santidad transforma todo, transforma nuestra vida y transformará la vida de muchos, porque nuestra santidad representa la santidad de mucha gente para el tiempo que nos falte estar acá. Porque el Señor nos va a usar para que otros también se santifiquen. Es muy sencillo, ¿no? Si una persona se demoniza, puede demonizar a otros también. Los puede corromper y dañar. Una manzana podrida puede dañar todas las otras que están en la canasta.
Pues nosotros cuando nos santificamos, santificamos a muchos. Y eso es lo que necesitamos hacer. Este mundo es un mundo perverso. El mismo San Pablo hace más de 2000 años decía, este es un mundo perverso depravado. El mundo nunca ha cambiado, por eso el catecismo lo llama un enemigo del hombre. Pero el mundo no es la creación, el mundo no es la tierra, el mundo es un espíritu. Eso es lo que el mundo es. Por eso Jesús decía, el príncipe de este mundo se llama Satanás. ¿Qué quiere decir? Cuando usted le dice esa persona es mundana, ¿qué quiere decir? Es una persona que le hace culto a las cosas naturales, al demonio, al mal, al dinero, a esto, a lo otro. Es una persona mala, es mundana, ¿no? Está con el espíritu del mundo. Eso no quiere decir que es terrenal, no, es mundano. Entonces, hay que tener cuidado de qué estamos pensando a medida que navegamos por esta vida natural, porque estamos viviendo en un mundo perverso y no podemos negociar nada. Ustedes se dan cuenta que hay católicos tan confundidos que son capaces de votar por un comunista. Nos acaba de pasar en Colombia que estuvimos en nuestra comunidad 2 años y medio en batalla espiritual para pedirle a Dios que no nos dejara caer en manos del comunismo. ¿Y qué sucedió? Caímos en manos del comunismo. Y muchos católicos apoyaron a los comunistas, a gente pro aborto, pro LGTB, pro eutanasia, pro ideologías de género, pro feminismo, pro Satanás, en otras palabras, y son católicos. No lo son, realmente, ellos creen que son. Uno no puede tener relaciones con 2 amos, no puede, o es de Dios o es del diablo. Pero esas personas creen que pueden hacerlo y saben que no lo están haciendo bien, que es lo peor de todo. Pero es una decisión que tomaron. Por eso, en el mundo en que vivimos hoy, lo más importante que tenemos que tener en nuestra vida claro es que no podemos pretender vivir en la mitad y participar en ambos lados. Eso es lo que llaman el tibio. Y Dios lo vomita de su boca, porque es el hipócrita. Muy peligrosa persona esa. Y seguramente que todos nosotros hemos pasado por la tibieza. Hemos pasado por la hipocresía. Porque sería una mentira negarlo. Claro, nosotros todos hemos sido tibios en algún momento. Pero al mismo tiempo, Dios es paciente, Dios espera y Dios nos da la oportunidad de que cambiemos, de que reaccionemos, recapacitemos y por eso constantemente nos exhorta. Por eso nuestra iglesia nos ofrece todas las estaciones litúrgicas, que tenemos Cuaresma, que tenemos Adviento, que tenemos el tiempo ordinario, y vamos viajando con la iglesia en círculos litúrgicos de 3 años, y así nos va llevando hasta el fin, porque es parte de nuestra milicia, es nuestra disciplina, y debemos estar muy conscientes de eso. Pidamos al Señor que nos dé mucha sabiduría, para que sepamos exactamente qué es lo que tenemos que cambiar, cómo debemos fortalecernos, qué es lo que tenemos que alcanzar y cómo lo podemos alcanzar. Todo eso lo debemos tener muy claro y muy al frente de nuestra vida diaria, de lo que hacemos. Voy a pedirle al Señor su palabra y con esta palabra terminamos. Entonces, les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, desde el versículo 49. Respondió Jesús: yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga.
en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Palabra de Dios. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, desde el versículo 19, transición. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animándoos tanto más cuanto que veis, se acerca ya el día. Palabra de Dios. Pues vamos a darle la oportunidad a Dios para que le hable a nuestros corazones. Hay algo importante que debemos tener claro y es cuidarnos de la duda. El apóstol Santiago habla de la duda en una forma muy especial. Vamos a ver, me gustaría leerles eso por un momento, porque es algo que realmente hace mucho daño, ¿no? Muchísimo daño. Y sobre eso debemos cuidarnos. Dice, feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Dice, considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estáis rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin que dejéis nada que desear. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente, sin echarlo en cara, y se la dará, pero que la pida con fe, sin vacilar. Porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una u otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Palabra de Dios. Es muy importante tener esto claro. Es vivir irresoluto, vivir dudoso, vivir inseguro, es un defecto grave. Ahora, es humano, no podemos decir que es un pecado, no es un pecado. Es imperfecto, es humano, pero tenemos que cuidarnos de eso, porque es un defecto que nos puede hacer mucho daño. La duda trae muchas consecuencias. Es decir, si usted es normal tener una duda. Digamos, yo puedo dudar de algo que se me dijo porque no lo creo completamente. ¿Y qué hago? Tengo que inmediatamente ir a solucionarlo y decir, ¿sabe qué?
¿me puede aclarar esto porque tengo una duda con lo que usted dijo? Y claro, ahí se soluciona, ¿no? Pero usted no puede quedarse en la duda e irse con la duda y vivir con la duda. Eso no se puede hacer. ¿Cuántas personas en el matrimonio tienen dudas de su pareja y nunca las aclaran? Y entonces mantienen una duda en el corazón y nunca la discuten, nunca la aclaran, nunca se dice nada, pero la duda sigue en el corazón. ¿Qué sucede con esa duda? Esa duda es como una pulga que se está comiendo la verdad, que se está comiendo la paz, que se está comiendo la sinceridad, que se está comiendo el amor. Y hace mucho daño porque está uno disminuido en la relación con el otro por culpa de la duda. También la duda puede ser existencial, como por ejemplo yo puedo dudar lo que yo soy y no confiar en nada de lo que yo soy. Claro está que hay dentro de las reglas de la perfección que nos enseña la Iglesia, habla de que no debemos confiar en sí mismos. Es una regla de la perfección, porque nosotros somos seres imperfectos y por lo tanto no podemos confiar 100% en lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos. Tenemos que discernirlo, tenemos que tenerlo estudiado y definirlo. Pero uno no puede llegar al punto de que pierde su equilibrio y su vida toda se le convierte en una duda, porque esa es la pérdida de la integridad, del equilibrio, la pérdida de la persona en sí, y se convierte en una persona sin identidad. Esto sucede peligrosamente en la adolescencia. Hay muchos adolescentes que entran en graves crisis de identidad porque se convierten sus vidas en una duda completa. No están seguros de nada y por lo tanto terminan siendo malos estudiantes, malos hijos, malos amigos, malas personas y al final terminan enfermos mental, espiritual, psicológicamente, físicamente y se convierten a veces en un problema para la sociedad, porque muchas veces eso termina en drogas, en crimen, en vicios. Y esto es parte de todo un desequilibrio que se da por una sola cosa, por la duda, por la inseguridad. Tenemos una tendencia a ser personas inseguras. Es una tendencia en nosotros. Pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de superar la inseguridad. Tenemos la capacidad de desalojar la duda, solucionándola. Cualquiera que sea la duda que tengamos, hay que solucionarla. Muy sencillo, ¿no? Es como en comunidad, cuando vivimos en comunidad, así sea la familia, la comunidad parroquial, el lugar donde trabajamos, todo eso es comunidad. Hay relaciones humanas con las personas que están muy cerca a nosotros y se presentan situaciones que hay que definir. Mucha gente, como lo decía en la primera reflexión de hoy, es políticamente correcta. Entonces no se atreve a aclarar una duda porque tiene miedo de crear un problema, de perder una amistad, de traerse quién sabe qué y prefiere dejarlo así. Ese tipo de actitudes son venenosas porque usted lo que está haciendo con eso es creando una mala sangre. Y caminar con mala sangre es caminar envenenado. Así es, muy sencillo. Nunca podemos permitir que la sangre se nos dañe. ¿Qué es lo primero que hace la duda cuando se alberga, cuando se acoge, cuando se alimenta? Daña la sangre. Eso es lo que hace. Todo sentimiento malo es un veneno para la sangre. Y la sangre mala envenena. La prueba está que la mayoría de los vicios que hay espirituales que vienen a través de las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los presentimientos, terminan enfermando a la persona. Hay cantidades de enfermedades físicas y mentales que son producidas por este tipo de vicios, por la duda, por presentimientos muy frecuentes, por cosas que uno no debe, miedos. Ustedes saben que el miedo no viene de Dios. Hay miedos que son producto de un problema mental.
o un problema químico en la persona. Hay personas que tienen un problema químico en el cuerpo con hormonas, con esto, con aquello, y que viven es como un miedo orgánico, algo que no tiene que ver con el espíritu. Pero hay personas que tienen miedo espiritual. Ese miedo espiritual es una presencia espiritual, un demonio que trae miedo a la persona. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús resucita y se le aparece a los apóstoles, de las primeras cosas que dice es: no temáis, soy yo. La Virgen María cuando aparece siempre le dice a los videntes: no teman, soy yo, ¿no? El ángel también cuando aparece, siempre el cielo se manifiesta así: no teman, porque son espíritus y quieren que uno no tema pensando que es un fantasma, un demonio o algo. Entonces el espíritu del mal trae miedo. Entonces, si uno tiene miedo, si usted se despierta por la mañana y habiéndose acostado en paz, se despierta con miedo, eso es muy sencillo. Tiene un visitante. Lo que tiene que hacer es exorcizarlo. Usted tiene que orar y decirle a Dios que lo libere del miedo que está en su corazón, porque eso no tiene por qué estar ahí. Porque usted no tiene por qué estar con miedo. Usted se acostó en paz. ¿Cómo se va a levantar con miedo? Entonces, eso hay que tenerlo en vigilancia, no se puede admitir. También, si usted está con una duda y esa duda lo embarga, lo abruma, lo llena de pesadez en todo sentido, hay que solucionarlo. No se puede dejar, por difícil que sea, por grave que sea. Hace poco, en Europa, en una misión, estaba hablando con una señora que tenía una duda de hacía 10 años con su esposo. Dudaba que su esposo era homosexual, que vivía una doble vida, que la tenía a ella y sus hijos y al mismo tiempo tenía un hombre, un amante. Y esa duda de tantos años, y no tenía evidencia, sino duda, solamente. Y entonces, cuando ella me pregunta a mí, yo le digo: señora, la única solución que usted tiene para esto es sentarse con él y aclararle su duda. Si él le miente, pues ya déjelo en manos de Dios. Pero usted ya lo hizo, ya le dijo. Y de acuerdo a eso, tome una decisión, haga eso. Pues ella lo hizo. Y después me escribe y me dice que el hombre negó todo, pero que ella sabe que él está mintiendo, ¿no? Pero él le dijo que no, que eran mentiras. Yo le dije: mire, haga una novena a San Miguel Arcángel, porque si hay algún demonio metido en su vida a través de su esposo, por la impureza sexual, por ese tipo de pecados, el Señor le va a ayudar. Pasaron como 3 meses y efectivamente el Señor le ayudó. Porque el hombre llegó una noche y le lloró a ella y le confesó la verdad. Y solo hizo eso porque el amante de él lo dejó. ¿Se dan cuenta? Lo hizo por una decepción amorosa. O sea, ni siquiera fue sincero, sino que era en un momento de dificultad, le viene a confesar a su esposa que lo dejó el otro. Es una tragedia, ¿no? Pero al mismo tiempo, miren que el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y claro, ella se separó de él, ella lo enfrentó con sus hijos y le tocó confesarle a todos los hijos, lo cual trajo un dolor muy grande a esa familia. Sin embargo, están mejor hoy que antes, a pesar de que todo eso sucedió, porque antes estaban viviendo una mentira y en cierta forma había algo en el ambiente del hogar que no estaba bien, pero nadie sabía qué era. Pero ella llevaba 10 años con la duda. Y yo le dije: si usted hubiese atacado esa duda desde el primer momento que la tuvo, esto no hubiera progresado tanto. Hubiese cortado por la cabeza a esa serpiente desde el principio. Y por eso es tan importante que nosotros nos paremos firmes y buscar la verdad y derrotar la duda. No dejarla que anide en nuestro corazón, sin importar las consecuencias. Porque miren, así pasan cosas terribles como lo que pasó en ese hogar que se separaron. Sin embargo, era lo que tenía que ser. Ese hombre no podía seguir engañando a esa familia,
porque ese hombre era un hombre perverso, pervertido sexualmente, y no tiene por qué estar ahí jugando a ser el hombre bueno cuando no lo es, y engañando la mujer y los hijos. Así de que así las consecuencias sean así de graves, hay que afrontarlas. Hay que, como dicen, hay que coger el toro por los cachos, ¿no? Uno tiene que lanzarse y no importa, porque lo que importa es que las cosas estén claras, que todo esté claro. Y así en esa forma encontramos nuestra libertad. No es saludable, no es recomendable, no es santo el vivir con la duda. Eso hay que derrotarlo de nuestra vida, cualquiera que sea. Y a veces tenemos dudas espirituales, porque no sabemos si nosotros estamos actuando bien sobre ciertas áreas de nuestra vida, que son dudas que normalmente solucionamos con el confesor. A veces no encontramos el confesor que tiene paciencia para escucharnos. Entonces le tocó no buscar otro confesor. Porque hay gente que dice, es que fui, le dije al padre y me ignoró y no me oyó. Pues la respuesta es, busque otro. ¿Sí? Es que no hay un solo padre, hay muchos. Busque otro. Y si 10 padres no le escuchan, busque el 11º, ¿no? Pero uno no puede dejar de buscar la solución. Hay que trabajar, ¿no? Uno no puede agotarse en el primer intento si uno quiere solucionar algo. Pero, por ejemplo, las dudas espirituales se solucionan en la confesión con el sacerdote o en la dirección espiritual con un sacerdote, si es que uno tiene la bendición de que un sacerdote le escuche y tenga tiempo para uno, que también es una gracia. Es como hay diócesis donde no hay un exorcista. Y la diócesis está llena de gente endemoniada. Y todo el mundo dice, ¿qué será lo que le pasa a este obispo que no nombra exorcistas? Pero resulta que en el mundo espiritual hay una ley. Y la ley tiene que ver con la gracia. Y hay veces que una diócesis entera perdió la gracia de recibir exorcistas. Y las personas que están endemoniadas tienen que seguir endemoniadas porque la diócesis perdió la gracia. Tan sencillo como eso. Muchas veces una persona que practicó cosas malas, de la magia, el ocultismo, la brujería, terminó enferma espiritualmente, con espíritus, con cosas raras, y no encuentra quien la ayude. ¿Qué quiere decir eso? Todavía, a pesar de haberse arrepentido y de buscar la solución, todavía Dios no lo permite. Entonces, uno tiene que entender que todo camina bajo una ley. Y Dios es perfecto en su ley. Y Él sabe todo lo que nos ocurre. Y por eso uno tiene que entender que cuando las cosas no se están dando es porque Dios no quiere. ¿Sí? Pero uno tiene que seguir insistiendo. Ustedes saben lo que el Señor mismo nos enseñó. ¿Se acuerdan de la viuda que iba ante un juez malo a pedirle que le arreglara su problema? Y el Señor lo pone como ejemplo. Dice, ese juez malo se cansó de la viuda y le solucionó el problema para que no lo molestara más. Pues mire, es un ejemplo que dio el mismo Jesús. Eso quiere decir, si tenemos un problema hay que insistir y pedirle a Dios. Eso es, y Él mismo nos enseñó a hacer eso. Tiene que estar claro en todo momento. Pidámosle a Dios esa claridad en la vida para que no tengamos ninguna sombra persiguiéndonos. La duda es como una sombra mala que está ahí y que nos disminuye, nos quita fuerza, nos quita paz, nos quita gozo, nos quita esperanza, nos daña. Entonces no podemos permitirla en nuestra vida, que en nuestra vida no hayan dudas. El Hijo de Dios no debe vivir en duda de nada. Uno tiene que aclarar todas las dudas que tenga, aclararlas. Si son relaciones humanas, aclárela con las personas que tiene duda. Si son existenciales de su propio corazón, aclárelas en el confesionario. Si son dudas intelectuales, investigue, estudie, descubra, pero soluciónelo. Políticas, sociales, económicas, en cualquier nivel, no viva con la duda. Eso no lo permita, no lo siga, no lo acepte.
Voy a terminar con una lectura de la primera epístola a Timoteo. En el capítulo 6, desde el versículo 20, exhortación final y saludo. Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia con vosotros. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque nos dio estos momentos de reflexión esta tarde y también pedirle al Señor que se encargue de nuestros corazones a medida que se los entregamos a Él con sinceridad, para que Él tenga bien darnos la sabiduría de cómo cambiar lo que tenemos que cambiar en este momento de nuestra vida para ser mejores instrumentos de Dios. Todos nosotros tenemos mucho que cambiar. Todos nosotros, aquí no nos escapamos ninguno. Todos somos seres imperfectos, mortales, pecadores, llenos de miseria, pero al mismo tiempo todos tenemos la gracia del Espíritu Santo que se nos ha sido dado en el bautismo. Y por lo tanto, tenemos la capacidad, la unción para mejorarnos como personas. Podemos ser mejores de lo que somos hoy, mucho mejores. Y eso es lo que tenemos que buscar, que no nos acomodemos ahí pensando que ahí vamos, ahí vamos. A veces yo le pregunto a la gente, ¿y cómo van? Dice, ahí vamos, ¿no? Ahora miento un poquito menos, robo un poquito menos, fornico un poquito menos, ahí voy. O sea, no, así no es. Tenemos que cortar, como dice San Juan Bautista, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Arrepintámonos y confesemos nuestros pecados, porque eso es lo que tenemos que hacer. Hay que ponerle el hacha a la raíz y tumbar el mal, tumbar lo que está malo. No es que ahí vamos, eso no sirve. Eso no sirve porque qué tal que uno se muera hoy y llegue donde el Señor y ¿cómo está? Ahí voy, sí, ahí voy. Eso no es. Por eso hoy tenemos que ponerle el hacha a la raíz. Lo que esté malo, córtelo. Córtelo, córtelo, córtelo. Nunca se arrepentirá, jamás. Lo mejor que puede hacer en su vida usted es cortar lo malo que hay en usted. Es lo mejor que puede hacer. Nunca será más feliz, nunca será más libre que cuando corte el mal de su corazón. Nunca. Amén. Amén.